Un nuevo objeto interestelar está atravesando nuestro sistema solar. Deberíamos verificar si cada objeto que llega vino de más allá de nuestro sistema solar, silencioso, resplandeciente y completamente diferente a cualquier cosa que hayamos rastreado antes. ¿Qué pasaría si un objeto interestelar que gira a través de nuestro sistema solar fuera en realidad una nave espacial impulsada por energía nuclear enviada por extraterrestres para probar cómo responden los humanos? Pero, ¿y si esa luz no fuera un reflejo, sino radiación? Avi Loeb, de Harvard, dice que no es un cometa. Podría ser algo construido por extraterrestres, un artefacto a la deriva entre las estrellas, y podría estar observándonos. Una señal donde no debería haber ninguna. Se suponía que era un cometa. Eso sugería su trayectoria inicial. Un objeto interestelar helado lanzado desde las frías regiones más allá de nuestro sistema solar. El telescopio espacial Hubble de la NASA lo localizó. Los telescopios se ajustaron. Los investigadores esperaban las señales típicas. Una larga estela de polvo, hielo sublimándose con el calor del sol, una coma brillante y reflectante. Pero eso nunca apareció. En su lugar, lo que Hubble vio fue un resplandor compacto y luminoso, no detrás del objeto, sino justo delante, orientado hacia el sol. No era una cola, no era un reflejo, era una señal. Un parche de luz brillante ardiendo justo en el único lugar donde no debería estar. Algo estaba mal. Las leyes del comportamiento de los cometas no aplicaban. No era luz dispersándose sobre granos de polvo. Era luz que parecía generada, como si proviniera de una fuente de energía. Más extraño aún, el resplandor no se desvanecía suavemente en los bordes. Se cortaba de forma abrupta, sin difuminado, sin transición lenta. Solo luz. Y luego oscuridad. Al principio los astrónomos ofrecieron explicaciones convencionales. Polvo, hielo, tal vez un ángulo de reflexión inusual. Pero ninguna encajaba con el perfil. El brillo del objeto no se comportaba como algo impulsado por el sol. Fue entonces cuando Avi Loeb, el astrofísico de Harvard que en su momento propuso que otro visitante interestelar, Oumuamua, podría ser artificial, volvió a intervenir. Su teoría, que ese resplandor no era natural, era una firma nuclear. Y si eso es cierto, entonces Tres Ojos Atelus no es solo un visitante. Es una luz de advertencia parpadeando en el vacío. El extraño que desafió la lógica de los cometas. Los cometas son algunos de los vagabundos más predecibles del cosmos. Cuando se acercan al Sol, el calor solar hace que el hielo se vaporice, creando una coma difusa y una larga y elegante cola que siempre apunta en dirección opuesta al Sol. Eso es Cometas 101. Y durante décadas se ha cumplido. Pero Tres Ojos Atelus rompió esas reglas. Mientras Hubble seguía su movimiento, los científicos notaron algo inquietante. No había cola. No había rastro de partículas impulsadas por la radiación solar. Solo ese resplandor compacto y orientado hacia adelante. Más extraño aún, la forma en que la luz se desvanecía desde el objeto hacia afuera no tenía sentido físico alguno. En lugar de una caída lenta y natural en el brillo, la luz se cortaba repentinamente, como un acantilado. Un momento. Resplandor intenso. Al siguiente, oscuridad casi total. Ese límite tan definido no se parecía en nada a lo que los investigadores habían visto en cometas que se evaporan de forma natural. No había un gradiente suave. No había velo de polvo. Solo luz y luego nada. Un observador lo describió como más parecido al haz de una linterna que al halo de un cometa. Las implicaciones eran inquietantes. Para que el polvo dispersara la luz solar en ese patrón tan preciso, el objeto necesitaría una superficie extremadamente grande y muy específica, colocada en un ángulo perfecto. Pero eso no era lo que mostraban los datos. La física convencional no podía explicarlo. El objeto no se comportaba como un cometa. No actuaba como una roca natural. Todos los modelos que la NASA utilizó para simular su brillo y trayectoria comenzaron a desmoronarse. Fue entonces cuando Loeb planteó una nueva pregunta.
¿Y si no está reflejando nada? ¿Y si está brillando desde dentro? La inquietante mirada del telescopio James Webb. Cuando el telescopio espacial James Webb dirigió su ojo infrarrojo hacia tres ojos AT-LUZ, los resultados no resolvieron el misterio, lo profundizaron. El espectrógrafo de Webb descompuso el resplandor y encontró una huella química distinta a la de casi cualquier cometa registrado. Una coma rica en dióxido de carbono, pero curiosamente pobre en agua. Una de las proporciones más altas de dióxido de carbono a agua jamás medidas. En términos cósmicos, era como si estuviera al revés, como una fogata que produce humo pero no llama. Ese desequilibrio sugiere un origen muy lejano a lo que conocemos. Tal vez tres ojos AT-LUZ se formó en el borde helado de un disco protoplanetario, donde solo el dióxido de carbono podía solidificarse. O quizás fue quemado por una radiación tan intensa que reescribió su química, eliminando el agua y dejando una carcasa de hielo exótico. Y Webb reveló algo más. Este visitante no es solo inusual, es enorme. Aproximadamente 5,5 kilómetros de ancho, lo que lo convierte en el objeto interestelar más grande que hemos visto. Una reliquia más antigua que la Tierra misma, vagando desde un lugar que no podemos rastrear. Pero incluso esas revelaciones, la química alienígena, la escala colosal, no podían explicar la luz. Webb confirmó lo que Hubble había sugerido, un resplandor demasiado compacto, demasiado abrupto, demasiado deliberado. Una luz que se negaba a desvanecerse como exige la naturaleza. La rareza ya no era solo una cuestión de física, estaba escrita en la propia composición del cometa, la ilusión del tamaño de Manhattan. Si tres ojos AT-LUZ solo estuviera reflejando la luz solar, su brillo significaría una cosa: tenía que ser enorme. Según los modelos estándar de reflexión, la NASA estimó inicialmente que el objeto medía cerca de 20 kilómetros de ancho. Eso es, más o menos, el tamaño de Manhattan. Un objeto de ese tamaño atravesando nuestro sistema solar debería ser extraordinariamente raro, quizás una vez cada 10.000 años. Y sin embargo, ahí estaba, cruzando nuestros cielos en silencio. Pero ese tamaño era una ilusión. Solo tenía sentido si la fuente de la luz era el Sol. Loeb y su colaborador, el físico Eric Koh, adoptaron un enfoque diferente. Analizaron el perfil de la luz, no solo cuán brillante era, sino cómo se comportaba al expandirse hacia afuera. Lo que encontraron fue un patrón de brillo que no coincidía en absoluto con la luz reflejada por el Sol. En cambio, coincidía con lo que uno esperaría de una fuente de energía centralizada e interna, algo que brilla desde dentro hacia afuera, si la luz no estaba siendo dispersada por una superficie gigante, sino emitida desde un núcleo compacto. Entonces el objeto no necesitaba tener el tamaño de una ciudad. Podría ser más pequeño que un campo de fútbol, pasando de ciudad a estadio en escala. Ese solo cambio reescribe la historia, porque un objeto compacto que brilla con tal intensidad desafía los límites de las leyes naturales. Porque si un objeto de menos de 100 metros de ancho está emitiendo 10 gigavatios de energía, no es solo brillante, es absurdamente denso en energía. Ese tipo de emisión, proveniente de algo tan compacto, no existe en la naturaleza, no sin combustible nuclear o una intención diseñada. Un cometa tan pequeño no debería brillar así, a menos claro que no sea un cometa en absoluto. Sombras del átomo, ¿un núcleo nuclear? El método científico exige escepticismo, así que antes de declarar la presencia de un motor nuclear dentro de un objeto interestelar, Avi Loeb se hizo una pregunta tan simple como necesaria: ¿qué más podría ser? Y comenzó a eliminar posibilidades, empezando por las más exóticas. Los agujeros negros primordiales, remanentes teóricos del universo temprano, se sabe que emiten una débil energía mediante la radiación de Hawking. Pero los números no mienten. Un agujero negro con la masa adecuada emitiría apenas 20 nanovatios, menos energía que la bombilla de un refrigerador. El resplandor de tres ojos AT-LUZ era 10.000 millones de veces más brillante. Luego Loeb consideró algo más plausible: restos de supernova. Fragmentos radiactivos expulsados por estrellas moribundas pueden brillar durante miles de años. Es un fenómeno real,
meteoritos ricos en uranio que brillan con calor residual. Pero las probabilidades son casi inexistentes. La cantidad de material radiactivo necesaria para sostener 10 gigavatios de emisión es enorme. No solo es extremadamente raro, tendría que haber llegado aquí, justo ahora, por pura coincidencia cósmica. Y luego está la explicación por defecto: hielo derritiéndose y polvo vaporizado. El manual estándar de los cometas. Pero Hubble no vio la coma suave que se forma por desgasificación. No detectó una pendiente constante de partículas desvaneciéndose. Lo que vio fue un corte, un resplandor que se comportaba como un foco diseñado, sin desvanecimiento, sin pluma, solo una emisión. Una por una, las explicaciones naturales se derrumbaron bajo sus propios números. Entonces, ¿qué queda? La propuesta final de Loeb es la más controvertida y la más coherente con los datos. ¿Y si Tres Ojos Atelus funciona con un reactor nuclear compacto? No una roca, no un accidente, sino una máquina, una nave, una sonda. Bajo esa luz, el resplandor deja de ser un misterio. Es una firma, la radiación de un propósito. ¿Y la trayectoria del objeto? Puede que tampoco sea aleatoria, una trayectoria que nos devuelve la mirada. Los objetos provenientes del espacio interestelar no suelen volar con precisión. Dan tumbos, derivan. Sus órbitas llegan en arcos caóticos y desordenados, lanzados por la gravedad, sin dirección. Pero Tres Ojos Atelus no se comportó así. Su trayectoria fue suave, eficiente, y en palabras de Avi Loeb, finamente ajustada. Entró en nuestro sistema solar con una trayectoria que casi parecía calculada. Primero pasó cerca de la Tierra, pero justo cuando alcanzó su punto más cercano, el Sol se posicionó directamente entre el objeto y nuestra línea de visión. Durante horas cruciales, los telescopios quedaron cegados. Luego, se desvió cerca de Marte, justo dentro del alcance de nuestros rovers y satélites orbitales. Después, rozó Júpiter, nuestro planeta más grande y ancla gravitacional. 3 sobrevuelos planetarios, 3 puntos clave, 3 oportunidades de observar, o de ser observados. Para Loeb, esto no fue una coincidencia. Si Tres Ojos Atelus fuera una sonda, su ruta tendría sentido estratégico, pasando cerca de los actores principales del sistema solar, pero manteniéndose lo suficientemente lejos como para evitar ser detectado. Como si hubiera estudiado nuestro vecindario antes de entrar y hubiera elegido un camino que no podemos seguir. Y aquí está la parte que inquieta: el momento. Si este objeto hubiera entrado solo unos meses antes o después, su trayectoria habría pasado completamente lejos de la Tierra. Pero no fue así. Pasó cerca, lo suficiente como para vernos, lo suficiente como para que lo viéramos, aunque brevemente, antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. ¿Un accidente? Tal vez. Pero si no lo fue, no fuimos solo testigos de Tres Ojos Atelus. Fuimos el objetivo. El ajuste de cuentas, si esto es real. Si Avi Loeb tiene razón, si Tres Ojos Atelus no está reflejando luz, sino produciéndola, entonces no es solo un objeto interestelar. Es una fuente de energía diseñada operando en el espacio profundo. Esa posibilidad exige más que curiosidad. Exige preparación. Porque si algo está emitiendo 10 gigavatios de energía sostenida, lo mismo que 10 plantas nucleares a escala completa, entonces ya no estamos observando a un viajero pasivo. Estamos estudiando una fuente de poder de inmenso potencial y con una intención desconocida. Para entender el peligro, no hace falta imaginar armas futuristas. Ya vivimos en un mundo nuclear. El colapso de un solo reactor en Chernóbil volvió inhabitables cientos de kilómetros cuadrados por generaciones. Fukushima, décadas después, nos recordó que incluso la energía pacífica puede convertirse en una fuerza devastadora cuando el confinamiento falla. Ahora imagina un reactor compacto cruzando el espacio, sin anclaje, sin monitoreo, y posiblemente diseñado para mantener su emisión en condiciones extremas. La estimación de Loeb, que Tres Ojos Atelus emite suficiente energía como para igualar la explosión de Hiroshima cada pocos segundos, no es una exageración poética. Es física. Ese poder, si se dirige o se concentra,
podría inutilizar satélites, cegar sensores y eliminar redes de comunicación en cuestión de segundos. Y si se dirigiera hacia la Tierra, las consecuencias no se parecerían a un impacto, se parecerían a un ataque coordinado. Ya hemos visto cómo los desastres naturales provenientes del espacio pueden reescribir la historia. En 1908, el evento de Tunguska arrasó 2.071 kilómetros cuadrados de bosque sin dejar un cráter. Eso fue una roca al azar, un encuentro fortuito. Pero si este resplandor en el espacio es algo construido, algo consciente, entonces ya no hablamos de azar, hablamos de intención. Y en ese caso, la pregunta que deberíamos hacernos no es ¿qué es Tres Ojos AT Luz? Si el resplandor de Tres Ojos AT Luz no fue reflejo, sino intención, entonces era más que luz, era lenguaje. Una señal donde no debería haber ninguna, escrita en radiación. Breve, deliberada, inolvidable. El universo puede que no esté en silencio, puede que ya esté hablando,